programa. Se puede bajar de esa página libre, se bajan los libros gratis. Un libro chiquito de una filósofa francesa que se llama Corinne Pelluchon, ahora después lo noto, Corinne Pelluchon, que es Politizar la causa animal, es el subtítulo, ¿no? Es un manifiesto, es decir, que es un texto de batalla, digamos, ¿no? Del 2015, 2016, es un poco más, 2017. Si les interesa, esto no va para parcial ni nada, pero si les interesa, los capítulos son cortos, son 10 capítulos, son cortos y esquematizan la historia de la filosofía de la animalidad, no en términos filosóficos, sino en términos de conceptos desde los utilitaristas de ciencia, pasando por las cuestiones del derecho y la cuestión política. Y el punto es ese. El límite es una cuestión ética. El límite es el límite que imponen los bienestaristas, es decir, bueno, el pueblo argentino va a seguir comiendo vacas, pero tratemos de que la vaca no sufra, tratemos de que cuando le van a dar el martillazo, no sufra, que tengan una vida dentro de todo lo menos sufriente posible. Bueno, después está el abolicionista, que es justamente aquel que está sosteniendo hay algo muy importante para distinguir, que es una estructura de crueldad, es una estructura donde la cultura es cultura en la medida que ejerce una tiranía cruel. ¿Qué es la crueldad? Es un goce en el hacer sufrir. Nietzsche define en la genealogía de la moral, en el tratado segundo, parágrafo 6-7, dice, ¿qué es lo que más da placer? Hacer sufrir. Y si no, ver sufrir. Eso es la crueldad, ¿no? La relación entre un ejercicio de la violencia y el goce en ver sufrir o hacer sufrir. Ahora, eso no es que una tribu del Amazonas caza a un animal de la selva, de lo que queda, y se lo come. Porque ahí no hay un plan sistemático de campo de concentración del animal o de disponer de la vida del animal. Como vegano uno puede decir, bueno, yo no lo haría, pero el punto no es que lo que se está juzgando sea el mero hecho de comer carne, sino en una estructura que organiza la vida del animal como disponibilidad para que la cultura siga siendo cultura, ¿no? En cambio, cuando el combate, lo voy a preferir esos términos, ¿no? Cuando el combate es, si ustedes quieren, de igual a igual, está dentro de un plano, si ustedes quieren, de lo más animal. No sé si me explico. Y la pesca no es un igual a igual, pero la caza con Z, ¿no? Lo que pasa es que son ejemplos que ya son preindustriales, ¿no? El punto es en qué medida vos notabas el sufrimiento de tu perro y a vos no te da un cierto goce. Yo creo que todo sujeto trae consigo un poquito de lo que vos mencionás. ¿Un poquito? De todo lo que vos mencionás,
creo que uno se realiza. Yo, Mónica, pero digo, mirá el perro guardián que tengo. sí. Bueno, ¿por qué se lo adiestran? ¿Por qué se pone esa vida a disposición del humano para defender la propiedad, lo que sea, ¿no? Profe, también pensaba... Pero... sí. No, que en una presentación de la clase de la primera clase mostraban perritos vestidos, por ejemplo, ¿no? Y que ahora está muy de moda, como bueno, mi perro, mi hijo, y les ponen botitas, los visten, los tiñen, los peinan y qué sé yo. Y ahí no es un sufrimiento capaz tanto como, no sé, adiestrarlo para que defienda una casa o que sea, o no sé, sí eso, para tener un perro para que defienda la casa. Pero tampoco se tiene en cuenta el cuidado del animal en tanto animal, sino más bien que se lo intenta como, no sé, civilizar, no sé qué palabra usar. Claro, es un uso afectivo del animal, ¿no? Sí, pero... Que lo vuelve totalmente enfermo. No lo estás cuidando. A mí... Deleuze dice en el abecedario, cuando le toca al animal, que el perro para él es el animal más estúpido que hay, ¿no? Eso se Deleuze, pero pobre perro. Pero lo que quiero decir es, ¿en qué medida, si ustedes observan al perro, en qué medida la domesticación y la manipulación que el humano ha hecho de este animal es que es un animal que todo el tiempo está al servicio del humano, ¿no? Y que le ha quitado su propia voluntad? Porque lamentablemente después tenemos el debate que se van a tratar los bienestaristas contra los abolicionistas que están en contra de las mascotas, ¿no? Bueno, pero si vos estás en contra de las mascotas, tenés que tener una biopolítica, una zoopolítica de perros, porque si no después tenés perros en la calle, y los perros en la calle, ¿qué hacen? Se enferman, se mueren de hambre, han perdido su capacidad de procurarse el alimento. Ya, yo hace poco veo una gran transformación de Blanchi y era hacia el final del libro. Perdón, además de todo lo que tiene que ver con la manipulación genética de los perros, ¿no? Sí. Quiero decir. Y ahora en humano, ¿no? Claro, la manipulación genética, lo querés tener como a vos te gusta. Bueno, todo eso. Y quería mencionar en ese libro, al final, lo cita Ulises Blanchi. No lo dice así como lo digo yo, pero dice Ulises es muy inteligente, ideológico. Ulises fue maestro de Caio. Y Blanchi está discutiendo con Caio y plantea la regulación ética del mercado. Y dice que el mercado puede regularse si se lo regula, puede corregirse por si se lo regula éticamente. Perdón, me perdí. Blanchi dice en ese libro al final, dice que el mercado puede corregirse si se lo regula éticamente. ¿Y quién lo regula? Claro. Y ahí estamos en un problema, porque en una palabra misma, vos señalás, en este caso jugando un montón de cosas que no tienen nada que ver con la ética. La desigualdad es una cuestión ética. Sí, Pobreza claro. es una cuestión ética. Sí. Entonces, y de ahí puedes decir, sacar... ¿O no? Es una cuestión ética la desigualdad de la pobreza. Pero no únicamente. ¿Eh? Podemos hablar de la cuestión ética. No es económica, la desigualdad no es económica, es ética. Ética en términos de costumbres, en términos de decisiones, en términos de qué es lo bueno y qué es lo malo. Si vos me decís que la distribución de ingresos es algo injusto, o que, que lo que llama justicia es en realidad robo, el punto va a ser el siguiente: ¿cómo justificás la propiedad entonces? Porque un liberal como Locke, como Adam Smith, como Hegel, que buscaba la fundamentación del Estado, porque en Hobbes, que no es un liberal, la propiedad es posesión.
Por eso tiene que haber un leviatán que diga esto es propiedad. La diferencia de posesión y propiedad es que hay una ley que lo reconoce, es decir, hay un Estado. Porque si no hay una guerra de todos contra todos. Yo tengo este libro, me duermo y viene otro y me lo saca. Es la posesión. ¿Por qué? Porque de la igualdad, la guerra. Si yo digo que vos sos pobre porque es una contraria, en algún punto le estoy diciendo sos pobre porque sos débil. ¿Quién dice eso? No, estoy pensando. ¿Pero quién dice que alguien es pobre por el espíritu? No, si yo digo que aborda la pobreza o la desigualdad en una relación ética, o sea, estoy pensando en la doctrina social de la Iglesia, o sea, seguir más lejos, debajo, la idea de la pobreza como una cuestión de dominio de la relación ética, está ahí, está centrado, lo importante es la página capital. Sí, yo no creo mucho en la doctrina social de la Iglesia, sobre todo si uno estudia la Edad Media y cómo bienaventurados los pobres van a reino de los cielos, pero mientras tanto los reyes vivían el cielo acá en la tierra y los vasallos, los siervos no. La doctrina social de la Iglesia es una doctrina, pero hay un teos, hay jerarquía, hay alguien que manda, hay complicidades, hay una represión de la carne, la Iglesia forma parte del lobo, forma parte del carnocentrismo, es tremenda. Todo, o sea, es una crítica total, simplemente por eso lo traje poquito. A lo que voy. Está ahí, Sí. o sea, la apelación a lo ético está todo el tiempo creando, y las relaciones de poder son todo el tiempo que están creando eso. Pero el punto no sé cuál era el premio. No sé por qué planteado de una cuestión ética, porque yo te hablé de esto por el tema de la apropiación. Se me hace difícil pensar en una construcción social que no implique un tipo de apropiación sobre lo otro viviente o lo otro existente, llámese animal, glaciares, agua, recursos naturales, lo que fuere, pero en definitiva es una apropiación. El punto está en hasta dónde está el límite. Vamos a implementar un pacto para sacar el hígado de la gente. No sé qué se supone para hacer paté, o sea, el hígado de grasa para hacer paté, vamos a tolerar eso, o sea, pero vamos a tolerar como vos me decías, el goce del perro, o sea, es una comprensión muy profunda, muy arraigada a la constitución del sujeto humano y del orden social, que es muy compleja hasta incluso de sacar fuego. Yo te diría como no porque sea liberal, pero te respondería como un liberal. Tiene que haber Estado. Lo dijo John Locke en el segundo tratado sobre el gobierno civil para fundamentar la propiedad. No sé qué liberales hay que dicen que cobrar impuestos es un robo. No sé, porque John Locke, usted te puedo tutear, diste moderna. De la naturaleza, del estado de la naturaleza, de la esclavitud, el quinto de la propiedad. Y la propiedad la da el trabajo, pero necesita un pacto que el Estado, y esa es la definición liberal, proteja la vida, la libertad y los bienes. Pero tiene que haber un Estado, porque si no hay un Estado, ¿quién protege la vida, la libertad y los bienes? Cada uno con el chumbo. Bueno, entonces es el estado de naturaleza de Locke, de Hobbes. Por lo tanto, es complicado. Un liberal en Argentina fue Julio Argentino Roca. Por supuesto que hizo la campaña del desierto, pero Julio Argentino Roca toma de Sarmiento la ley 1420, que es educación pública gratuita. ¿Por qué? Porque se la quita la Iglesia y tiene que haber un Estado que se ocupe de la educación pública. Obviamente después los Foucaultianos decimos, bueno, pero ahí está la sociedad disciplinaria, porque están las instituciones disciplinan, y la escuela es el examen es para formar fuerza de trabajo para la fábrica. Y bueno, vienen anarquistas, y los anarquistas, ¿qué hacen la escuela pública? Y los nacionaliza, le da un trabajo,
les quita las ideas, los vuelve útiles y obedientes. Ok, pero escuela pública. Estado. Es más, la campaña del desierto fue para terminar de configurar el Estado-nación, ¿no? Por eso es muy complicado lo de cómo se regula algo comunitariamente. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se regula algo comunitariamente? ¿Cómo se hace la sociedad? Me suena la decisión de Por eso lo dije. hay un animal que cuando se me acuerdo mucho como la tarántula. Dicha vale la tarántula. Sí. La tarántula es el animal de la venganza. Sí. La sangre ha corrido, tanta sangre que no queremos formar sociedades. Había un viejo ministro, Mechanier, que un libro que se llama Catecismo Revolucionario, ministro ruso, que dice que el fin es uno y simple, destruir el orden existente. No hay conjunto, no hay orden. No es que queremos que respetar a los animales mañana porque en un punto ideal vamos a hacer todo. Queremos que el mundo de explotación sea destruido aquí y ahora en este momento. Cada ser vivo explotador, cada ser vivo asesino, cada ser vivo que somete debe ser destruido, su sangre debe correr, porque hay mucho poder nuestra sangre, el soberano es poder nuestra sangre. Y esas preguntas negativas, ¿qué sociedad es posible? Sobre la de la democracia porvenir que perpetúa este sistema de información humana. La filosofía de la realidad es una filosofía política porque demona la destrucción de decisión no obedece. Nadie manda, nadie obedece, yo no soy un animal. Mientras a mí me maten, a mí me sumen a ser una vida humanizada. ¿Qué nos acumula con el resto de los animales? Es que morimos. La manera en que morimos, la manera en que nos someten, la manera en que nos torturan, la manera en que nos tienen en tal estado de concentración, llámese Palestina, llámese Matadero en zona oeste, pero tú se te la pregunta, ¿qué sociedad vamos a hacer? ¿Cuáles son los límites? Y la filosofía de la resuelta. La filosofía no puede responder con la verdad, ni con nada que tenga que ver con esto cierto, no, porque planteo es que es problemático pensar en una orden social, en una construcción de comunidad, sociedad, sea como quiera, en cualquier parte del mundo, que no implica ningún tipo de protección de la naturaleza. Es problemático pensar en eso es problemático. Lo que me parece buenísimo y está fantástico que esta materia ocurra es que se empieza a desnaturalizar todas estas prácticas que aparecen como naturales. Que un niño se le diga que come carne, no come vaca, en ese significante vacío que es carne, hay algo que está ocultado y está operando ahí que paulatinamente lo vamos desnaturalizando. Sí, Pero lo que más nos está desnaturalizando es que es problemático como no está social, pero el orden es lo problemático. En todo caso, la deconstrucción va, en todo caso, horadando propiedades del humano, en términos del humano que se pone a sí mismo como un ser cultural, pero siempre se va a querer distinguir del animal. Entonces, ¿cuál es el límite? Bueno, no lo sabemos, porque no sabemos hacia dónde va la deconstrucción. Porque ese es un tema también, pero no lo vamos a trabajar acá. Pero si la deconstrucción no es teleológica, porque si no sería otra vez una historia lineal y sería el sentido de la historia, cuando alguien dice, bueno, todo se deconstruye como si fuera algo bueno, en términos éticos o en términos de valores, que algo se deconstruya no necesariamente es bueno, ni malo. Porque si no decimos todo lo que se deconstruye es bueno, entonces estamos teniendo un sentido de la historia de progreso. Es el siglo XVIII, es Kant, de Locke a Marx, es la revolución. Pero la revolución en el sentido del que lo decía Kant. ¿Cuál es el acontecimiento que marca el sentido de la historia? Y la revolución. Pero vieron cuando se dice, bueno, ya me estoy deconstruyendo, ya por supuesto que es una frase absurda porque no es un sujeto personal que alguien pueda decir yo me deconstruyo, eso ya es la banalización más extrema. Pero la deconstrucción, que es un movimiento de las estructuras que se
van desarmando no garantiza que uno vaya experimentando algo mejor en el sentido de valores de progreso, ¿no? Porque si no es poner a la deconstrucción como una filosofía de la historia en el sentido del siglo XVIII, ¿no? Me parece que en términos de método, que tampoco es un método, pero me parece que eso en términos derridianos tiene que quedar claro, al menos para Derrida, porque si no es insertar a la deconstrucción como un movimiento de la historia misma, de la metafísica, que va a deconstruir la metafísica misma, va a dar la metafísica, y eso es necesariamente bueno. Bueno, entonces hay un sentido de la historia. La democracia correcta para hacerse del sentido de las cosas. Pero la palabra de construcción, todos lo debemos saber, viene del alemán de Struthmann, es destructiva. Obviamente en Nietzsche va a haber un nihilismo, un nihilismo futuro, pero ¿dónde quedó el nihilismo integral? El nihilismo del martillo y la destrucción del orden social. Ese es el punto. Suponete que sea esa destrucción. Perfecto. Nada nos garantiza que se derribe, que se pueda poner una bomba, no en el Banco Central, sino una bomba en la historia de la metafísica occidental, que los escombros y la vida que sigue sea mejor a la vida que tuvimos en la historia de la metafísica occidental. Quizás sí, quizá no, quizá es lo que hay que hacer y ver después qué onda, como se dice, pero no se puede decir necesariamente va a ser mejor que una post-metafísica, una post-historia metafísica, porque eso es darle un valor de sentido de la historia de progreso a la deconstrucción. Es que no es por el futuro, es por el odio y la venganza lo que nos han hecho. Y va a ser la crítica a Nietzsche, va a decir, ustedes resentidos, son todo lo hacen por odio y venganza. Y a Nietzsche le decimos que sí, en la fuerza del no queremos esta sociedad, no nos gusta. Eso se ha perdido. Hay otros nihilismos futuros que terminan diciendo que hay una simbiosis. Pero viste que Nietzsche, en el Anticristo, dice que Jesús es un idiota y Sánchez Pascual, en la nota de página, aclara, ¿no? Lo dice idiota en el sentido de Dostoyevsky, ¿no? Un ingenuo. Ahora, de Kant, en el parágrafo 11 del Anticristo dice que Kant se volvió idiota, se volvió estúpido porque creyó en la revolución. No lo digo yo, lo dice Nietzsche. ¿Pero por qué? Porque creyó en un sentido de la historia. Creyó que bueno, la revolución, la guillotina, iba a instaurar efectivamente la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es decir, la universalidad. Pero es que toda revolución se hace ¿por qué? Bueno, ese es un debate también interesante entre Chomsky y Foucault. No sé si lo vieron. Que Foucault le dice a Chomsky, bueno, si los maoístas mañana hacen la revolución y pasan a guillotinar a medio mundo, para ellos va a ser la justicia. Entonces Chomsky le dice, bueno, pero si guillotinan, tiene que guillotinar por alguna causa justa. Y Foucault le dice, no, la causa justa la van a intentar los maos contra la guillotina. ¿Se entiende? A lo que voy, estoy tratando de problematizar un poco, pero bueno, como yo. Pero también tiene que ver con algo ontológico, eso es lo que yo creo que se ha perdido. El mismo Nietzsche dice, el carácter total del mundo es el de un caos eterno. Yo creo que esta perspectiva, que no hay fundamento, no hay principio, no
hay una energía última, tiene que ver con un carácter de, si se quiere, imaginación de lo real, de anarquía constitutiva originaria, que tampoco permite que lo que se funda se mantenga. Es una sustracción y una relación constante del origen de lo existente. ¿Por qué no reivindicar la anarquía originaria como forma de vida? Y porque es imposible, no estoy de acuerdo contigo. No se puede fundar el orden del desorden. No se puede fundar el orden de lo que en origen es ocultamiento. No podemos hacer de la nada hacer. No podemos volver a la nada hacer. Es una falta de respeto a la nada. Es una falta de respeto a la diferencia, a la sustracción. A la medida que volvemos la diferencia a algo, perdió su sentido. Es el camino inverso de la destrucción. Pero eso es lo que también se ha perdido. O sea, no hay nada más en el sentido común de que lo que vendrá es mejor. El sentido de todavía se puede hacer algo. O sea, ahora vamos a leer a Moore el texto La trama de la vida, y él mismo dice, en 2050 se acaba el mundo con las emisiones de carbono. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? O sea, la sociedad tiende al fascismo, al control total, a la destrucción de la vida en sí misma. No hay nada que hacer, nadie hace nada, no por solamente una desidia, sino por una pregunta casi melancólica, la vida es así, el mundo es así. Pero el mundo en su origen no es nada, no hay nada que el mundo sea realmente, que nosotros no podamos reivindicar. Y ahí de nuevo, el nihilismo como fuerza, el nihilismo futuro, ¿no? Como fuerza recalcitrante de la relación, está perdido. O sea, Heidegger decía que se está nihilizando la realidad, es todo lo contrario, está llena, plegada de sentido, de representación, de multiplicidad de imagen que no nos permite pensar que esto realmente tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de esto? Ahora podemos ver sus consecuencias. El sistema metafísico no se mide por su ontología, sino por sus consecuencias. Estamos plagados de sangre. La sangre chorreaba en salva por todas partes. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Lenin se preguntaba qué hacer, pero Dickun dice cómo hacer. La conspiración constante tiene que ver con una conciencia de lo que nos ocultamos al hacer filosofía de la realidad. Pero ¿qué hacemos con ese conocimiento? ¿Qué ética fundamos? Una ética obviamente de relación, porque no es una pregunta de, bueno, ahora sabes que tengo un perro de compañía, pero lo tengo para compañía, yo me trato bien. Ahora me doy cuenta que tan de compañía es, pero lo quiero. Todo bien, el perro vivirá su vida, vivirá la vida. ¿Qué hacemos con la constante aniquilación de la vida? Esa es la pregunta. Y hasta ahora van por lo menos 500 años de Estado y capital en su máxima expresión, capital científico, y Estado de dominación, no ha cambiado. ¿Qué hacemos? La pregunta siempre es cómo hacer para vivir el orden existente. Y esa respuesta yo creo que la tiene en gran parte de la filosofía de la humanidad. No ha encontrado otro que está apuntando a eso. ¿Qué es eso que nos ha hecho dominar? La pregunta es, ¿por qué unos mandan y otros obedecen? Esa es la pregunta de la filosofía, creo yo, de la filosofía de la humanidad. Bueno, hace 50 años, 60 años, estaba nacionalizado en el campo, agarras tu camioneta, tu cangú y pegaba a la puerta de servicio como si lo querés pensar. Hoy, sigue existiendo esa contramandato y cambio. No, algo se van abriendo fisuras. La noción de progreso que dio cambiar en el sentido común. Hace 50 años no mataban por eso. Hace 200 años la revolución social, los ministros no se reventaron la mitad del ruso. O sea, mataron a 3 años. ¿No? Hace 200 años en ese sentido. ¿No? Era más álgido la capacidad destructiva que teníamos como agentes singulares de la esto se deberá, perdón, no te deberás estar planteando la respuesta del animal, que el animal puede responder. O sea, bueno, pero ahí vamos a llegar. ¿Por qué Derrida plantea la cuestión de la respuesta? Porque ser responsable es poder responder por el propio acto, ¿no? Y ser responsable es la dimensión ética del animal, ¿no? Que es lo que se le ha negado al animal siempre, ¿no? Pero leamos Montaigne se mofa del cinismo humano. ¿Qué pasa? 21. Montaigne se mofa del cinismo humano respecto de las bestias, de la presunción y de imaginación del hombre, como pretende, por ejemplo, saber lo que pasa por la cabeza de los animales, sobre todo cuando pretende asignarles por causales facultades. Por el contrario, habría que reconocer a los animales una facilidad para localizar lejos esas cimas,
Bueno, acá en este párrafo está de alguna manera contenido para mí todo el libro, ¿no? No quiero ser exagerado, pero porque fíjense que lo que hace Montaigne es, con la ironía, mostrar que la supuesta propiedad antropológica que pone al hombre por encima del animal es una presunción. Es decir, si hay una jerarquía donde el humano se pone primero, ¿no?, como rey, ¿cómo justifica el humano que es rey? Bueno, porque pienso, porque tengo lenguaje y porque guío mi voluntad en función de mi nivel. Montaigne va a decir, eso son presunciones. ¿Qué es una presunción? Es parte de la megalomanía. Es decir, es una imaginación, es la imaginación que el humano se da a sí mismo para justificar su supuesta superioridad. Freud va a decir la megalomanía humana, ¿no? La presunción. ¿De dónde saca el humano que es el único ser que piensa? Dice Montaigne. Y Montaigne, los argumentos son muy básicos y para mí muy ciertos, ¿no? Y Montaigne dice, bueno, yo le hablo a mi gata, dice, y no me responde lo que yo le digo. No tiene lenguaje, no me sabe responder. Pero, dice Montaigne, y si la gata piensa lo mismo de mí, es decir, no sabemos cómo piensa la gata, pero este humano nunca me responde, me hace señas, vocaliza, cada que se dirige a mí vocaliza con un sonido igual, entonces yo le sigo porque me pone en platito. El tema de la mirada es la inversión de la mirada. Es decir, ¿de dónde saca el humano la presunción? ¿Qué es lo que lo va a llevar a lo que dice Montaigne? Sigamos. Bueno, sí. El hombre pretende, por ejemplo, saber lo que le pasa por la cabeza a los animales. ¿No? Sobre todo cuando pretende asignarles o rehusarles facultades. Por el contrario, podría reconocer a los animales una facilidad para organizar letras y sílabas, poder que, como tenga un tema con total seguridad, testimonia que es un discurso interior que los torna así voluntariosos y disciplinables para lograr. Pero para aprender, acá está sacado de contexto la frase de Montaigne, no. Si el animal piensa, entonces se piensa porque aprende fácil, es decir, va a ser domesticable. No está diciendo eso Montaigne. No es como la orca del mundo marino o la foca del mundo marino. Mirá qué inteligente que es. ¿Por qué? Porque obedece al humano, todo lo que el humano con torturas sistemáticas lo transforma en espectáculo. No está diciendo eso Montaigne. Lo que está diciendo es, eso no sería, eso es esclavitud del humano hacia el animal. Los ejemplos que da Montaigne son los modos en que comunitariamente el animal aprende su modo de vivir, su modo de ser en comunidad, ¿no? Es decir, cómo el león aprende a ser león, pensando, ¿no? Sí. Debiendo hablar con el hombre que asigna las partes a los animales, sus cofrades, compañeros, y se les distribuye las funciones de facultades y de fuerzas que a él le parece. Montaigne se pregunta, y la cuestión entonces ya no es tanto el animal cuanto le enseña la ingenua seguridad del hombre. ¿Cómo conoce por el esfuerzo de su inteligencia las oscilaciones internas y secretas de los animales? Mediante qué
pensar o olvidarme, también ella lo tiene. La gata que vendía desnudo, esta y ninguna otra, esta de la que hablo aquí no pertenece todavía, pues estamos acercando a la familia del gato de Baudelaire, de Remy y de bueno, al pie de la letra menos, estos gatos de poetas y filósofos no hablan. Mi gata, porque una gata no pertenece nunca, ya no es tampoco esa que habla en el centro de las maravillas. Por supuesto, si queréis a toda costa sospechar de mi perversidad, cosa siempre posible, soy muy libre de oír y puedo recibir la protesta que dice: yo acabo de hacerlo, realmente un gatito, como la cita traducida del capítulo 11 al regalo del espejo. Dicho ante el último capítulo, titulado Despertar, solo consta una frase: "An incredible was a kitten after all". Y bueno, Sí, perdón. Volvamos a la nota de página número 3, que está en la página 20. Es una reflexión de Derrida sobre la apología de Raimundo Saúl, de este texto de Montaigne. Leo, Sí. dice: la apología deberá ser interrogada muy de cerca, ahí donde el Montaigne no se comenta por resaltar en su riqueza una tradición que otorga mucho al animal, comenzando por cierto el lenguaje. El lugar más pertinente a este respecto es el que señala de antemano una diferencia con la forma moderna, cartesiana o cartesiana, de una tradición hegemónica que analizaremos más tarde, pues si ponemos allí lo que Montaigne conoce al animal, algo más que un derecho a la comunicación, al signo, al lenguaje como signo. Esto de Descartes no lo negará, una capacidad de respuesta. Claro, eso es importante, ¿no? Descartes no le niega al animal un ruido, un sonido que pueda significar algo para el humano que lo oye. Como un reloj que uno escucha las cuerdas, las agujas, o escucha una campana, la cantidad de veces que suena. Es decir, hay un signo y hay una comunicación. Eso no le niega, porque una máquina, un objeto técnico, dado que es una invención humana, el animal no, pero va a ser una máquina inventada por Dios, en la medida en que hay una razón instrumental, siempre todo tiene un sentido hacia el cual el cálculo se dirige. Lo que Montaigne le reconoce al animal es que tiene una capacidad de respuesta, es decir, que tiene un lenguaje y una moral. Usted puede decir, bueno, pero usted acá capacidad de respuesta, moral, ética, son términos humanos, del ser humano. Bueno, eso es la deconstrucción. Vieron cuando Nietzsche dice en el Crepúsculo de los ídolos, en el parágrafo que habla del lenguaje, que dice: seguimos creyendo en Dios porque no podemos desembarazarnos, no podemos quitarnos la gramática, ¿no? Bueno, ¿qué significa la deconstrucción? Sería hacerlo de Montaigne, invertir la mirada y tomar las atribuciones en forma de propiedad que el humano se da a sí mismo como meras presunciones. Es más, Montaigne va a decir: lo mejor que hay que hacer es decir yo no conozco al animal, porque es un escéptico. Es lo contrario a lo que va a hacer Descartes, que es, desde Francis Bacon en adelante, es la frase de Francis Bacon en el No Ignorant, ¿no? Hay que conocer la naturaleza como un juez a la víctima, interrogarla, y si hay que torturarla para que revele su secreto, hay que torturarla. Eso es la ciencia poderosa, ¿no? Calcularla, conocer las regularidades para prever y dominar. Montaigne, que es un escéptico, dice: suspende el juicio. Primero, es una presunción pensar que el humano tiene todas estas características y el animal es todo lo que el humano dice, porque eso no es más que una justificación para seguir adelante la estructura de explotación y de crueldad de demás. Ahora,
yo puedo empezar a decir, bueno, el animal piensa, el animal tiene sentimientos, el animal es bueno, el animal es malo, el animal es lindo, el animal es... No, mirá lo que está haciendo el perro, es un gran amigo, porque fíjate que ahora le va a ayudar al otro. Es decir, hacer del animal, humanizarlo, pero humanizarlo en el sentido de los buenos sentimientos humanos, ¿no? Hacerlo un alma bella. Bueno, Montaigne va a decir justamente no, porque eso también es apropiarse del animal. Es decir, el animal, vamos a aceptar al animal en la medida en que hacemos del animal un alma bello. Entonces un león es un ser bello. No, el león tiene que hay que dejar ser al león en su bioma, lo que fuere, pero no convertir al animal en alma bella, porque es otra de las operaciones de la modernidad, que es al otro siempre calificarlo o englobarlo bajo cierta característica de lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, un escéptico como Montaigne dice, ¿de dónde saca el humano lo que le pasa en la cabeza a los animales? Pero suspende el juicio, ¿no? Esa es característica atributiva de la filosofía positiva, volviendo ese carácter negativo, nihilista. Hay una frase de Montaigne que me gusta mucho, que no dice el animal tiene esto, dice el animal carece de esto. Los animales tienen algo de más generoso que los hombres, pues jamás ningún león se puso al servicio de otro león, ni ningún caballo al servicio de otro caballo por miseria de ánimo. Dice, bueno, ¿cuál es la característica? Es no tener la capacidad de mandar. Esta es su característica, o sea, lo que tienen es no tener. Su característica esencial es una privación, no tener mandar. Es lo que hace un animal. Ni obedecer. Ni obedecer, obvio, porque su mejor amigo, de la Boetín, que en el gran discurso, en el discurso contra el uno, le está diciendo, obedecemos por voluntad. El mejor amigo de Michel de Montaigne, anarquista eximio del 1500, como lo era, está diciendo, hay que ir contra el uno, contra el uno, porque en realidad obedecer, mandar, es algo que nosotros nos hemos atribuido por derecho propio. Es lo más humano de lo humano. Lo más humano de lo humano es decir, él me manda, yo lo obedezco. Es una decisión a los schmittianos, ¿no? Pero así calado en el mundo, es una decisión obedecer. ¿Por qué los animales no humanos han tomado esa decisión? Porque si nosotros somos animales, hemos tomado esa decisión. Pareciera que había algo ahí corrompido, algo se rompió. Bueno, la genealogía de la moral de Nietzsche, estaba hablando con Andrés en el corte, que Andrés cursó Animalidad en el 2019. Que era otro programa, pero este texto lo dábamos en el práctico mío, ¿no? 2 clases y 3 clases con Montaigne, le damos a Montaigne, y después le quedamos 8 clases a la perdió porque es impune total, 8 clases a la genealogía de la moral de Nietzsche, ¿no? Pero bueno, porque ahí se entiende perfectamente lo de mandar y obedecer. Nietzsche lo plantea como estructura de acreedor y deudor, ¿no? Pero bueno, es nada. Ya vamos a ir entrando en los distintos temas. No, porque mucha no me deja. Ya di como 8 o 10 clases y había dado 2 clases de... Bueno, ¿sí? ¿En qué hora es? 11:27. Sigamos. Por ejemplo, así descansas un poco. Por ejemplo, no es creíble que la naturaleza nos haya, cita Montaigne, ¿no? Nos haya legado ese medio que ha dado a muchos otros animales, pues, ¿qué es sino hablar esa facultad que vemos en ellos de quejarse, regocijarse, pedirse socorro unos a otros e invitarse al amor como hacen usando sus voces? ¿Cómo no han de hablar entre sí? Hablan con nosotros y nosotros con ellos. ¿Cuántas maneras tenemos nosotros de hablar con nuestros perros? Y ellos nos responden. Con ellos usamos otros lenguajes y otros apelativos que con las aves, cerdos, bueyes y caballos, y cambiamos de idioma según la especie. Bueno. Sigo yo. Vamos a la página 23.
Pero si mi gato... Pero si mi gato real no es el gatito de Alicia, el gatito, entre paréntesis, dicen algunas traducciones para Tuten, una gatita negra, dice la que acabo de citar. Cierro paréntesis. Sobre todo, no voy a apresurarme, como Alicia, a concluir al despertar que no se suele hablar con el gato con el pretexto de que él no responde o que responde siempre lo mismo. Pues todo lo que me dispongo a confiaros consiste sin duda en pediros que me respondáis, vosotros, a mí, que me respondáis a propósito de lo que es responder, si podéis. Toda la susodicha cuestión del mencionado animal consistirá en saber no si el animal habla, sino si puede saber lo que quiere decir responder. Distinguir una respuesta de una reacción. Retenemos en la memoria a este propósito la frase finalmente muy cartesiana de Alice. La cito en primer lugar en traducción. Y ahora viene lo que dice Alice. Las gatas tienen una costumbre muy mala. Entre paréntesis, Alicia ya lo había observado. Le digas lo que le digas, se ponen a ronronear, siempre para respondernos. Si tan solo ronronearan cuando dicen sí y maullaran cuando dicen no, o si siguieran cualquier otra regla por el estilo, de manera que se pudiera conversar con ellos. Pero ¿cómo se puede hablar con alguien que responde siempre lo mismo? En esta ocasión, la gata negra se comunicó con ronronear y era imposible adivinar que quiere decir que sí o que no. Al animal, al gato así llamado real en cuanto animal, podemos hablar. Él no responde, no realmente, nunca. Esto es lo que concluyó Alice, exactamente como Descartes al poder humano. Claro, fíjense que tenemos por un lado la respuesta y la cuestión de la reacción, ¿no? La reacción va a ser el modo en que Descartes piensa el animal, en la meditación metafísica, ¿no? Sí, una máquina que reacciona. Una pregunta que se puede hacer, que se hace Descartes, es: bueno, ¿por qué el humano no es una máquina como el animal? Bueno, porque tiene alma, dijimos. Entonces Descartes tiene que probar el alma. Porque, ¿qué significa probar el alma? Bueno, en la segunda meditación dice: soy una cosa que piensa, ¿no? Nunca dice un sujeto, nunca dice sujeto, ¿no? Dice res, coitas o yos, ¿no? Una cosa, ¿no? Que Hobbes, vieron que Descartes es una persona dentro de todo muy sincera, un intelectual muy honesto. ¿Qué intelectual? Siempre pongo un ejemplo para que vean la honestidad intelectual. Era una buena persona, hacía sufrir a miles de seres vivos, pero intelectualmente honesto. Él, antes de publicar las meditaciones, en 1641, él hizo circular a distintos intelectuales de la época para que le den respuestas. Son las famosas correspondencias que se adjuntan a las meditaciones, que deben tener 500 páginas las correspondencias y 50 las meditaciones. Uno de esos que le responde es Thomas Hobbes. Y Hobbes lo primero que le dice es: ¿de dónde sale la cosa que piensa? Porque en todo caso será: pienso, existo, ¿qué soy? Y ¿por qué se sustantiviza la evidencia de un hacer? Eso es lo que dice Hobbes, ¿no? Y Descartes va a decir: bueno, porque yo me formé en la Fleche, soy un escolástico, y porque desde los griegos para acá, en la gramática mismo, solo un sujeto puede hacer un verbo, puede realizar un verbo. Es lo que le dice, básicamente.
Pero bueno, después tiene que probar qué es lo que le va a interesar a él, y por eso las meditaciones metafísicas pasaron la censura, porque si ustedes leen el subtítulo, meditaciones metafísicas que se proponen probar la distinción real del cuerpo y el alma y la inmortalidad del alma. Si no, la censura, imagínense que en 1641, o sea, en las meditaciones, 1633, Galileo había sido condenado a prisión domiciliaria, ¿no? ¿Cómo prueba la inmortalidad del alma? Bueno, ahí está lo divino en el hombre. Y eso se inserta Descartes con la tradición escolástica que no termina de romper. La presencia de lo divino en el humano es el alma. ¿Y qué es el alma? Lo que piensa. El problema va a ser el otro, que lo va a tener que resolver su discípulo Spinoza, ya que para probar que el humano no es simplemente un animal, es una máquina, porque ¿qué es una máquina? Algo que es movido por otro. Bueno, el humano, es decir, no tiene voluntad propia, no tiene voluntad. El humano tiene un motor como el capitán de un navío que mueva el barco. El barco es el cuerpo, pero el capitán es el alma. Ahora, ya que tenías que probar esa distinción, el problema va a ser cómo lo juntás, que va a ser después el dualismo cartesiano, las dos sustancias. Pero bueno, su propósito era tener que probar la inmortalidad del alma. ¿Por qué probar la inmortalidad del alma? Porque el humano adquiere su supremacía sobre lo viviente en la medida en que conecta con la infinitud, con lo infinito. Digamos, Dios, que es un ser de pensamiento infinito, nos ha dado su pensamiento en términos de finitud. Pero el alma es inmortal, ¿no? Entonces, al ser inmortal, todo lo que es mortal va a ser objeto disponible de un ser humano que es mortal, pero que tiene la gracia, el toque, la presencia, la luz de distinción que Dios ha dado. Me hizo pensar esto de probar el alma, de que en estricto rigor probó el alma animal. Dice Aristóteles acerca del alma, dice, como Critias han afirmado por el contrario que el alma es sangre, partiendo de que lo más propio del alma es el sentir, y esto le corresponde al alma en virtud de la naturaleza de la sangre. Sí. Probó el alma, probó toda el alma, no solo probó el alma, probó que el alma se iba a probar mucho tiempo. Descartes. Sí, probó el alma animal. Y la probó sistemáticamente, sí. Pero Aristóteles, como griego, que no desprecia lo animal, al contrario, establece el alma todavía no se perdió. El animal tiene de alma, lo habrán visto en teóricos, el alma humana, el tripartito, tiene el alma nutritiva, vegetativa, que es iba a ser un instinto, pero es el impulso a la conservación y la alimentación y la reproducción. El alma animal, que para Aristóteles es el ámbito del placer y dolor, y el alma racional, bueno, lo que distingue al humano del animal. Pero en el caso de Descartes, no hace la separación. Hay una separación, no, un gradualismo en términos de complejidad del alma, sino que para Descartes el animal no tiene alma. Por lo tanto, es como una cosa extensa. Nosotros somos cosa, pero que piensa. Por lo tanto, hay una, como agustiniano que era, una presencia de lo divino en él. Y es tan agustiniano que, fíjense que
que el mal lo va a poner en su propia voluntad, es decir, el error. ¿Qué quiere decir el mal? Haberse precipitado, haber tomado como verdadero algo que no estaba del todo claro y distinto. En cambio, si uno sigue un método, si uno sigue los pasos, necesariamente va a dar con el bien, con la verdad, con la evidencia, ¿no? Pero fíjense que el punto es que negarle al animal un alma es negarle pensamiento, sensibilidad, convertirlo en una máquina, convertirlo en un objeto disponible, en una cosa disponible al humano, conectado con lo divino, y es negarle capacidad de respuesta. Es decir, en todo caso el animal reacciona como reacciona un reloj que se rompe. Bueno, imagínense también, sí. No, que con el tema de la respuesta se me vino a la cabeza instantáneamente ahora las alfombras, viste, que les hacen hablar a los perritos, que los entrenan para que hablen literalmente como humanos, que den respuestas humanas. Bueno, claro. O sea, es... Eso es lo que decíamos del humano que cree que es defensor de los animales porque los convierte en almas bellas, Claro, pero sí. en realidad está dando una vida Sí. humana demasiado humana, o sea, es muy triste. O sea, le está generando las patologías psíquicas, psicológicas, psiquiátricas humanas tremendo. ¿Cómo? Que el humano, cuando domestica un animal, sobre todo con esa intensidad de humanizarlo, le está creando un tipo de alma humana demasiado humana. Y un alma humana demasiado humana, como diría Nietzsche, son todos los complejos que tiene el humano. Vieron que Nietzsche siempre distingue entre los doctos, que son las personas de las universidades, que dicen, tiene un alma muy grande, dice Nietzsche, ¿no? Claro, porque para Nietzsche el animal tiene alma, pero es un alma angosta. ¿Qué quiere decir angosta y chica? Que no es el alma compleja del humano. El alma compleja del humano está llena de resentimiento, de venganza, de culpa, de mala conciencia, de dobleces, de caminos sinuosos, de crueldad. Y Nietzsche dice los doctos que tienen un alma muy grande, ¿no? ¿Qué es eso? Y que tenemos problemas propios de gente que, bueno, no hace falta decir el detalle, pero quiero decir, ¿qué es la cultura sin una complejidad del espíritu? Y eso no implica un sacrificio de la carne también. ¿O de qué vamos a hablar? ¿Del lobo falocarbocentrismo? ¿Y qué significa estar 4 horas sentados escuchando a alguien como si fuera una pesadilla? ¿Qué significa el sacrificio de la carne? No es que lo implica su fundamento, porque hay sacrificio, es porque hay cultura, o sea, Claro, hay pacto sacral. pero hay sacrificios distintos y hay el docto, dice Nietzsche, que es el del alma demasiado grande de nosotros, ¿no? El alma demasiado grande que es el que tiene el espíritu muy grande, muy complejo, muy acomplejado, ¿no? Mira a alguien y ya está tratando de ver en sus ojos cuáles son sus intenciones, sus proyectos, sus trampas, bueno, que envuelven en eso porque ella me daba el ejemplo de, bueno, de los perros que son domesticados en las casas y humanizados a tal punto que, bueno, uno ve después perros que tienen conflictos psicológicos que son humanos, ¿no? Yo he visto familias que se pelean por el sillón a lo que se sienta y el perro se pelea igual que la familia, porque pero eso es un conflicto humano. O animales que no comen, no es una marca específica de alimento Sí. no
Sí, yo tengo un amigo que tiene una marca y cuando de esa marca lo miro yo. Está jodiendo. No, que tienen que fingir que cocinan para que el perro después se lo coma. Tipo, no sé. Bueno, pero eso habrá que ver también qué tipo de aditivos tiene el alimento, qué tipo de, no sé, despertará para que el animal busque eso, porque... No, pero me refiero a la conducta, tipo, a los que agarran literalmente la comida del perro balanceada, la ponen sobre la mesada, la revuelven con una cuchara, qué sé yo, y el perro cuando la pones en el piso de repente quiere comer la misma comida, que antes no quería comerla, porque la vio cocido, o sea, vio que hizo el mismo proceso que el humano hace cuando come. Yo tengo un amigo que cada 4 años va y en un papelito pone una cruz y decide que él lo va a dominar 4 años. El amigo va con un papelito, pone una cruz y decide que él lo va a dominar 4 años. Al perro. No, a él. Se llama votar a algunos animales. ¿El perro? No, él lo va a hacer un amigo. También es un animal domesticado. Que va a votar. Va a votar. Bueno. Las cosas que hacen los animales, ¿no? Son tan... Bueno. Maestro, ¿O no? es una pregunta, ¿no? Sí. La razón y la respuesta. Lo que en realidad sostiene entonces ahí es que esa distinción entre respuesta y frontera es porosa. La respuesta ahí. La distinción entre respuesta del animal y la acción del animal es porosa. O sea, no es una distinción que uno ya de entrada ve, sino que es supuesta. Supuesta por tiempo. Supuesta por el existente humano, y que el animal no puede responder. Por el existente humano que es parte de una estructura metafísica, política, que surge en la modernidad complicada. Claro. Pero que a la vez en la deconstrucción se ve que la deconstrucción no es el futuro, no es lo que viene, es lo que ya se está dando y es lo que ya se dio, Montaigne, antes. Por eso yo marcaba esto también del tiempo, ¿no? No es que la deconstrucción es el futuro, sino que la deconstrucción es ver en la historia de la metafísica cómo ya desde siempre esa misma historia está en crisis, está ahora dándose. Está Montaigne antes de Descartes. O sea, Montaigne es el futuro, pero ¿en qué linealidad? Está antes de Descartes, ¿no? Bueno, pero Montaigne lo que dice es responde, ¿no? Responde, ¿qué significa? ¿Decir lo que el humano quiere que diga? No. Es justamente cuando el humano dice, no entiendo qué me está diciendo, eso está respondiendo. Porque cuando el humano dice, entendí, bueno, es una reacción. Es como haber entendido una máquina. Montaigne dice, mi gata responde porque yo no lo entiendo. Es lo contrario de lo que dice Alicia. Porque Alicia, con la mentalidad cartesiana, que dice, bueno, si al menos nos pusiéramos de acuerdo, y la gata cuando hace algo me está diciendo esto, y después me está diciendo lo otro, listo. Ya es el juego de la reacción. Ahora, la gata de Montaigne, a veces para decir algo, Montaigne entiende que le está diciendo que sí, y a los 10 minutos hace lo mismo, y Montaigne cree que está diciendo que sí, está diciendo que no. Eso para Montaigne es responder. ¿Por qué responde? Porque responder es romper el automatismo del estímulo y la reacción. La respuesta es hacerse cargo de la propia acción, es decir, romper el mecanismo. Uno podría estar tentado de decir, bueno, responder es ser libre. Claro, si ser libre es siempre romper toda cadena causal. ¿Qué es la libertad sino la ruptura de toda cadena causal? Es lo que le pasa a Alicia, porque el gato reacciona en el mundo de la razón, pero cuando entra en el mundo de las maravillas, el gato responde. En Alicia, en el libro de Alicia, reacciona el gato cuando Alicia todavía no cruza el hoyo, todavía no cae. Cuando está en el mundo de la maravilla, lo que el gato responde, y no solo responde, es su guía en un momento. Le dice, como, viste que el gato desaparece, bueno, en el libro desaparece, tiene esta cosa de estar y no estar, responder y no responder,
ese híbrido que al principio era, me dice sí o me dice no, ronroneo maullo, sino la lógica binaria que, no sé, hay algo de buscar de la lógica más crítica, digamos, como dada la lógica, no sé. Eso es lo que más es lo que hace, creo, a esa sí. Creo que lo que en realidad marca ahí también es eso que vos decís, ¿no? Bueno, ¿qué hora es? Menos 10. Si no, lo que viene para leer el texto, que vayan leyendo, es cómo Derrida va a poner en cuestión ahora el término animal, ¿no? Es decir, animal es un concepto que hay que, no lo digo en términos derridianos, pero lo voy a decir así. La ironía del dispositivo. ¿Qué es la ironía del dispositivo? Lo voy a plantear, es algo para pensar la próxima clase, pero en el primer tomo de Historia de la Sexualidad, La voluntad de saber, Foucault termina el libro. Es el capítulo del poder sobre la vida y derecho de muerte, donde el año 76, donde menciona la palabra biopolítica y biopoder y anatomopolítica, año 76, ¿no? Es decir, hace 40 y pico de años antes. Pero Foucault está discutiendo contra lo que él llama la ironía del dispositivo, es decir, contra no los que dicen que la sexualidad está reprimida, perdón, está discutiendo contra esos, contra los que dicen que la sexualidad está reprimida, y la utopía es la utopía sexual de la liberación sexual. Es decir, hay un sistema represor que se focaliza en el sexo, herencia cristiana, y frena el deseo, y nos hace desear la propia represión. Porque está discutiendo con cierta corriente freudo-marxiana de Wilhelm Reich, marxista Wilhelm Reich, y Marcuse, Eros y civilización. Seremos sexualmente libres una vez que tiremos abajo las represiones del deseo sexual. Pero eso supone una pureza del deseo. Ahora, Foucault lo que dice es: ojo con la ironía del dispositivo, que nos hace creer libres cuando no hacemos más que afianzar el dispositivo. ¿Qué está diciendo? La cuestión de la identidad sexual. Si la sociedad disciplinaria, isabelina, lo que fuere, juzgó como anormal modos de la sexualidad que no eran heteronormativas, y la juzgó como desde pecado a lo anormal, lo horroroso, lo monstruoso, etc. El punto es la ironía del dispositivo, el orgullo de ser eso que te han denominado así. Porque, dice Foucault, al poder no le interesa lo que se dice, sino la ubicación en el dispositivo. En la medida en que vos te ubiques siempre como aquello que es lo señalado, sea porque sentís vergüenza o sentís orgullo, estás en el ironía del dispositivo. Eso es muy polémico, pero Achille Mbembe, ¿lo conocen a Achille Mbembe? El africano, muy interesante, de Metropolítica, y el libro que se llama Crítica de la razón negra, del año 2006. Él hace una historia del concepto de negritud y de negro, y entonces él dice: en África el concepto de negro empieza en el siglo XVII, con la colonización de los países europeos, porque el negro va a ser el modo en que Europa va a denominar a la alteridad africana. El negro es lo contrario de
el yo del siglo XVII. ¿Qué va a ser el negro? Irracional, no tiene alma, es pura naturaleza, pura mano de obra. Y entonces, ¿qué dice Gilles Mbembe? Que se opone políticamente a los movimientos que dicen el orgullo de ser negro. Porque Gilles Mbembe dice, yo no puedo tener orgullo de una característica accidental que puede ser tener la nariz grande, que puede ser tener el pie grande o chico, o el pelo negro colorado, porque me estoy asumiendo la esencia como esencia una característica accidental que fue impuesta por un otro dominador para explotarla. Entonces, ¿por qué yo soy negro? ¿Por qué yo soy negro? Y el orgullo, porque es convertir en identidad, la lucha por la identidad, es triunfó el dispositivo, triunfó. ¿Qué es triunfar? Lo que vos tenés como característica accidental, te lo convirtió en característica esencial, te lo convirtió en elemento esencial de tu identidad. El dispositivo ganó, ese es el dispositivo. Que alguien se considere como su propia esencia una característica que otro se la dio justamente como parte de la dominación. ¿Se entiende el punto? Es un tema complicado porque en términos prácticos de las luchas, la identidad y la lucha por los derechos de las minorías, pero si ustedes se fijan, ¿qué son las minorías? Las minorías son grupos humanos que caen dentro de la minoría porque tienen una característica que ha sido esencializada. ¿Qué es ser una minoría? Soy una minoría porque... Pero digo esto porque de realidad lo que va a ir es lo mismo con el concepto animal. No se trata de defender al animal, se trata de deconstruir al animal en el sentido de que el concepto animal es un concepto que buscó esencializar a una multiplicidad de seres vivientes bajo una misma característica. No piensa, no siente, es una máquina, ser explotado, etc. Es decir, romper lo monótono de lo animal para ir a animalidades, para ir a animales, ¿no? Para ir a animales. Porque cuando decimos en todo caso animales, ahí entonces ya el humano entra en el mismo. Por eso todo el tiempo dice esta gata, que no es la gata de... Es decir, el concepto es de Sócrates para acá, pero Aristóteles engloba bajo características esenciales una multiplicidad diversa. Por eso dice que no vas a empezar. ¿Cómo? Y empieza. Quería confiar a ustedes en las palabras si fuera posible de Númenes. Sí. Así empieza la conferencia. Exactamente. Exactamente. Pero también Las palabras desnudas. Desarmar el concepto de Sí, animal, por ejemplo. por eso el punto es ese. Yo soy un animal, pero en la medida que soy un animal, aparece esta estructura metafísica, donde lo que es orada es el ser mismo animal y estalla en la multiplicidad de animales. Pero lo unificante del concepto... La polisemia o la diseminación del sentido animal, ¿no? El animal estalla en términos de diseminación, ¿no? Pero con eso estalla el humano también. Pero lo unificante del concepto como unidad del dispositivo solo funciona si es atributivo. Por ejemplo, si ponemos un principio que se usa en la filosofía de la liberación animal, que es el animal no trabaja, el animal no explota, el animal no se somete uno con otro. Yo tengo un montón de características conceptuales y voy al gato singular, ese gato no las cumple, yo tampoco, yo no soy animal. Es como, me gustaría hacerlo, en ese sentido lo estoy siguiendo, no lo estoy siendo, lo estoy siguiendo. Quiero ser alguien que no trabaja, no explota, no produce un jugador, no somete. En ese sentido, el no, al ser una atribución negativa, destructiva, opera como positividad de una posibilidad que no es lógica del dispositivo. Es como
trastocante, por ejemplo, que por eso es muy importante este concepto de que va a trabajar el animal proletario, porque ahí hay identidad, porque empiezan a decir, el animal es un proletario, el animal también, para reivindicarlo como trabajador, pero si uno lo piensa, dice, pero ¿cómo voy a reivindicar? Primero, porque yo no quiero reivindicar, segundo, porque no quiero reivindicar la historia de la transformación del mundo de lo vivo como trabajador, entonces el animal proletario tiene que tener derechos. Ahora es una persona, y bueno, ya se lo comió el derecho, se lo comió el Estado, se lo comió la sociedad, su estructura. Entonces, el animal no trabaja. En ese sentido, el animal es anárquico, no tiene los fundamentos atributivos que funcionan para una ironía del dispositivo. Es negativa la sustracción, es resta, no acumulación. No, opera también, porque es muy Nietzsche eso de verdad y sentido. Está todo el tiempo diciendo la unificación del concepto, parte de toda la sensibilidad, y bueno, que el animal es el ser humano como el animal más soberbio del mundo, y parte con la mosca, cuando empieza a mostrar la modificación del concepto, es siempre un debe ser, esto es ontología en su sentido puro. Ahora cuando opera en sentido destructivo, no se puede destruir. Por eso también lo de negro es raro, tú decís, lo que pasa con las panteras negras, que se reivindicaban como negras, pero eran. ¿Qué es este punto? Que también lo trabajan con los filósofos marxistas. Somos proletarios para dejar de serlo. Somos negros para dejar de serlo. Perdón. No, eso. No, dale. Sí. Es ser para descubrir el ser. Perdón, porque hace mucho que no voy a hacer preparado. Pero dale, la luz. No, quiero que termine de decir lo que están diciendo. No, eso de que gran parte de los movimientos revolucionarios. Tengo alergia en la cara porque estoy todo desarrollido, ¿no? Menos mal porque la cara lo va a decir. Sí. Los movimientos autonomistas, anti-autoritarios, que van en contra del marxismo clásico, asumen esto de la identidad contra la identidad. Soy para no serlo. Es un funcionamiento que desmonta la ironía del dispositivo. Ya son conscientes de eso. Que no tiene que haber una identidad fagocitante, sino es, por ejemplo, declararme animal para ser un animal, dejar de pensar. Soy un animal, pero no quiero ser un animal de observación. Yo soy un animal, pero en la medida que afirma, está sintiendo la negación de su animalidad. Exacto. Porque estalla la situación. Pero porque si digo soy un animal, ¿qué está pasando con los animales? Mueren, sangran, son torturados. No quiero ser un animal. Ahora si el animal no trabaja, no se explora, no somete, sí quiero ser un animal, no siendo un animal. Es la identidad para descubrir la identidad. Funciona así mucho en los movimientos revolucionarios, por ejemplo las panteras negras. Y ver ese sentido en la política, al final cuando habla del terrorismo árabe, tiene esta cosa de ilustrado. En último caso, por el más revolucionario que sea su política, es ilustrado. Sí. Es positivo. Sí. Bueno. De las 8 de la mañana que estamos, ¿no? Sí.